Entonces, bueno, sé que tiene un nombre que nos dice bastante, el input comprensible, pero ¿puedes Ujú. explicar un poquito de qué va? ¿Qué es el input comprensible? ¿Es ver películas de niños o qué es? No sé. Bueno, el input tiene dos partes. Tiene input, el input comprensible, ¿no? Tiene input y tiene el comprensible. Mm, Y input quiere decir que estás recibiendo algo o estás escuchando o estás leyendo. ujú, Input tiene que ser eso. ujú, Que sea comprensible quiere decir que entiendes lo suficiente. Y tienes que entender lo suficiente como para empezar a conectar palabras con su significado, ¿no? ujú, Y entonces eso a diferentes niveles quiere decir diferentes cosas, porque al mm, principio vas a estar conectando pues coche con un coche ujú, o mesa con una mesa, ¿no? ujú, Y más adelante, cuando ya sabes más palabras, pues puedes empezar a conectar el significado de palabras más de conectores, de palabras con significado más gramatical o ujú, más abstracto, y a niveles más altos pues la comprensibilidad depende menos de que veas algo con imágenes, como coche o mesa, ujú, y depende más de que conozcas bien otras palabras para que las palabras te provean de ese contexto que ujú, necesitas para entender las palabras que todavía no conoces, ¿no? Y bueno, hay bastantes otras cosas que son también importantes. Es importante que sea entretenido, que estés prestando atención, porque ujú, si te aburres y desconectas, pues ya no estás recibiendo input, ¿no? Si estás ujú. pensando en otra cosa. Sí, sí, y bueno, has dicho que tenemos que poder entenderlo bastante para que sea Sí. comprensible. Si yo traduzco algo, si, no sé, cojo no sé, una serie, algo así, y traduzco y ahora lo entiendo mejor, ¿eso es input comprensible o eso es algo diferente para ti? Am, Esto es algo que la verdad es que no está muy clara la investigación que hay sobre el tema y tal. Mm, Am, Como aprendiendo idiomas yo mismo, porque yo también he aprendido varios idiomas con input comprensible, se siente como algo muy diferente. Cuando estás escuchando algo en el idioma que estás aprendiendo ujú, o lo estás leyendo y lo entiendes, se siente como algo muy diferente a cuando ves una traducción y después de ver la traducción y entenderla, vas y lees lo que está traducido en el idioma que estás aprendiendo y, y ya lo sabes, entonces no puedes decodificarlo, no puedes intentar entender lo que pone ahí porque ya lo sabes. mm, Me da la impresión que es una cosa diferente y que no funciona. Yo lo probé con ujú. textos paralelos y no me llegó a funcionar, no era capaz de concentrarme en leer el texto del idioma que estoy aprendiendo cuando ya sé lo que dice, porque ya lo acabo de leer en español o en inglés, ¿no?